¿Se me oye? Ahora. Vale. Pues nada. En primer lugar, buenas tardes a todos y, bueno, agradecer, pues, sobre todo a Eusebio, que es la persona que nos conocemos hace años y me ha dado la oportunidad de venir aquí a poder exponer mi corta y humilde experiencia con la historia de la agricultura, en este caso la viticultura biodinámica. Mi agradecimiento también a Luis, que ha sido un contacto posterior para yo poder también venir aquí, y el agradecimiento al clúster y, bueno, por reconocer la fuerza con la que estáis impulsando vuestros vinos, ¿no? O esa historia de la producción y la calidad y la cualidad de los vinos. Entonces, bueno, pues agradecimiento total. También el recibimiento que hemos tenido y cómo nos están enseñando todos los proyectos y todas las fincas, los viñedos del territorio, pues para también tener realmente una idea de lo que se está gestando aquí, que, como digo, es maravilloso y que tiene una fuerza y una potencia increíble. Bueno, en una hora explicar la biodinámica o la viticultura biodinámica, pues bueno, no es muy fácil, pero bueno, voy a intentar expresar y exteriorizar mi experiencia y mi vivencia con la agricultura biodinámica, que ya, bueno, yo empecé por el año 2000, más o menos, ya son unos cuantos años, y yo me encuentro en la agricultura biodinámica porque yo nací en el seno de una familia vitícola, de viticultores, en la zona de Rioja, un lugar de España donde la viticultura, pues bueno, es ya de muchos años. Yo nací y me crié en la zona de la Bastida Llano, los vinos de Rioja Alta, y que bueno, pues que ahí estuve como conectado con esa historia de la viticultura, y que reconozco que, bueno, que la viña y el vino pues te enganchen y te enamoran, ¿no? Entonces yo, cuando quise hacer vinos, pues empecé a hacer vinos y quería representar una pureza, una esencia, ¿no? Lo que más o menos se está hablando aquí continuamente, ¿no? De un lugar, ¿no? O esa denominación, lo que yo pienso y creo, ¿no? Que el concepto de una denominación de origen, de donde yo vengo, su significado primigenio, pues tiene que ver con representar un gusto en el mundo que tenía que ver con una característica de suelo, con una climatología, con unas variedades autóctonas que nosotros allí las tenemos, y una cultura de gentes, vamos a decir, armonizando todo eso, ¿no? Hoy en día, pues bueno, yo de donde soy o donde vengo, de La Rioja, pues si quieres se ha debilitado un poco o se ha diluido un poco, ¿no? Porque entiendo que hoy la viticultura, La Rioja, ¿no? De donde yo soy, tan grande que es y tan productora, pues se ha homogeneizado un poco toda la historia del gusto, ¿no? Del sabor del vino. Porque la práctica agrícola es para todos igual, ¿no? En cierta medida quimicalizada, y una técnica en bodega que también es para todos igual. Entonces se homogenizan los paladares, se homogeniza el sabor, y vamos a decir, no es, bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando quise hacer vino, buscando esa esencia y esa pureza, buscaba una verdad desde la tierra, ¿no? Y buscaba algo, pues, que en la agricultura que se practicaba no me llamó, no tenía ninguna atención, ¿no? Porque era una agricultura quimicalizada, ¿no? Aquello, pues no me llamó la atención, y entonces buscando, me encontré con la agricultura biodinámica, que para mí, pues bueno, pues debo de reconocer que principalmente para mí ha sido un camino de conocimiento, de realmente conocer qué es la tierra, qué es las plantas, o qué son las plantas, la armonía que pueden crear los animales, que se le da mucha importancia a la agricultura biodinámica, la presencia del animal en la finca, y muy importante que somos los seres humanos en este tiempo, ¿no? El ser humano, en la situación que está la tierra,
que puede, bueno, tiene la capacidad de crear o de destruir, ¿no? Lo diré más adelante, ¿no? Entonces, mi historia empieza ahí, luego la vida me ha ido llevando por diferentes historias y pasando por procesos evolutivos, personales y de luchas de crisis y de metamorfosis. Y bueno, pues al final yo empiezo haciendo vinos en mi casa, pero hoy mi proyecto es un proyecto, no en La Rioja, en Navarra, un proyecto de formación en la agricultura biodinámica. El TEOS es un proyecto en Navarra, en otra comunidad, al lado de La Rioja, de formación y capacitación a personas, a empresas, a agricultores o a aquella persona que tenga inquietud de dar formas más respetuosas y sostenibles a la producción agrícola, ¿no? Vamos a hablar hoy de viticultura, pero la agricultura biodinámica engloba todo. Soy experto formador, colaboro en proyectos por el desarrollo de la agricultura biodinámica y últimamente he tenido una calificación de reconocimiento a nivel internacional. Porque después del movimiento biodinámico hay un organismo también de certificación que nos vigila y nos certifica y nos dice si lo que nosotros estamos haciendo desde el concepto de la agricultura biodinámica está bien o no, porque hay un mundo de leyes también dentro de la corriente biodinámica. Bueno, aquí podéis ver un poco y coger nuestro contacto. Nuestro proyecto allí de Navarra es un proyecto pedagógico y de investigación, porque también debo reconocer que el conocimiento de la esencia y del cuidado y de ese conocimiento de la agricultura, pues que cada vez soy perdido, ¿no? Entonces la agricultura biodinámica tiene esa profundidad de entender y dar ese impulso de vida a la tierra. Mi desarrollo en la agricultura biodinámica he desarrollado el entendimiento y manejo de suelos, fertilidad, restauración, revitalización y regeneración de suelos, manejo del movimiento de tierras, paisajismo, sostenibilidad y, muy importante en la agricultura biodinámica, el compostaje, la fertilidad orgánica para la tierra. Porque la tierra realmente lo que necesita, la tierra es mineral ya, lo que necesita como aporte, como nutrición, son enmiendas orgánicas. Al mineral, desde el concepto biodinámico, a lo que es mineral, no hace falta más mineralizar. Es más, yo creo, desde la biografía y desde el manejo y desde la historia de la biodinámica en estos últimos 50 años, de donde vengo yo, a la tierra no hace falta mineralizarlo más. Es más, eso le está produciendo pues, su disfunción, su envejecimiento, su desgaste y sobre todo lo que estamos viendo mucho es la historia de las afecciones de hongos y plagas en la agricultura y en la viticultura. ¿No? Yo este año, hoy lo comentaba por ahí, fuera de donde estábamos hablando, fuera en el pasillo, que cada año mi historia de acompañamiento y de asesoramiento en fincas es cada vez con más tensión. Los hongos y las plagas cada vez están apareciendo con más virulencia, con más agresividad. Entonces, nos tenemos que parar a pensar y a preguntarnos qué estamos haciendo con la tierra. Porque la biodinámica, muchas veces, historias que viene, lo decía esta mañana Raquel, ¿no? Que viene de un mundo elevado, que puede ser que sí, pero en coloquios y en exposiciones tan cortas no nos da tiempo de profundizar, pero lo que sí que habla la biodinámica es de trabajar con la tierra. Y es una historia muy física, material, transformar el suelo. Porque el suelo, ese mundo mineral, es el que sostiene todo lo que está por encima de él, ¿no? A nivel planta, a nivel animal y a nivel ser humano, ¿no? La humanidad estamos interactuando al 99% con la tierra. El mundo mineral es un ofrecimiento a todo lo que está por encima de él.
cultivamos, comemos de ella, pero también construimos nuestras carreteras, andamos. La tierra está, o estamos como muy en ponernos en situación de cómo está el terreno, la tierra, y cómo podemos ayudar ahora en el concepto de la agricultura. Esto es una estadística que tenemos allí, ya en los suelos de la península ibérica. Se calcula que se pierden 500 millones de toneladas del suelo agrícola fértil en España todos los años. Yo cuando llego a un proyecto, lo primero que me gusta hacer es una calicata, profundizar en el suelo y ver qué es lo que está pasando, no solo en la superficie, sino debajo del suelo. Ayer lo veíamos en un viñedo que visitamos, que estaban haciendo ahí una zanja y se veía claramente que había un suelo muy compactado, porque aquí los suelos, en su gran mayoría, son arcillas muy expansivas y muy rígidas, y lo que están produciendo es asfixia radicular. Jadar y el vigor, y vamos a decir también los desequilibrios en el mundo vegetativo, ¿no? Esto es ya una preocupación, suelos que son totalmente infértiles. Desde yo vengo, la agricultura biodinámica es la primera agricultura ecológica que se desarrolla en el norte de Europa. Nace en 1924 bajo una inquietud ya de que había una preocupación de la desvitalización de los suelos. Y porque se habían dado cuenta que había una degradación, una pérdida de fertilidad, una pérdida nutritiva en los alimentos y una pérdida reproductiva en las semillas, hace 100 años. Y es la primera agricultura que apuesta una práctica agrícola sin productos de síntesis. ¿No? Yo siempre lanzo la pregunta, hace poco tiempo estaba haciendo una formación para ingenieros agrónomos ahí en mi tierra, y normalmente nos quieren derrumbar la ponencia porque dicen que la biodinámica no tiene base científica, y sí que la tiene. ¿No? Esta mañana explicaba en cierta medida Raquel la cristalización sensible, que es la corriente de investigación de la agricultura biodinámica, y yo les lanzaba la pregunta el otro día, porque siempre hay una tensión, ¿no?, entre la persona que está formada científicamente y la corriente biodinámica, ¿no? Si sabían cuál era el significado de la terminación CIDA. La terminación CIDA significa muerte, y en la agricultura es todo CIDA: herbicida, pesticida, fungicida, plaguicida, suicida. Hoy, la persona que está gestionando la tierra y que puede ir a más, ¿no? El ser humano tiene que tener un pensamiento de que la tierra la está gestionando porque la estamos cogiendo prestada a las futuras generaciones. La tierra la vamos a dejar aquí. Nos tenemos que procurar, dejar, yo que tengo hijos, dejar un poquito mejor la tierra de como la hemos encontrado, ¿no? Entonces, la agricultura biodinámica cambia el C por la V. La vida, que hablaba esta mañana Raquel, la vida, que es un cuerpo, vamos a decir, intangible. Yo cuando me encuentro con la biodinámica, una de las cosas que me fascina es que hablaban de la vida y cómo interactúa la naturaleza, ¿no? Porque nosotros estamos, en la persona que está gestionando la tierra, sale de la agricultura, sale a la naturaleza, y tiene que reconocer que esa naturaleza que ve fuera la lleva dentro. Y eso que siente que lleva dentro de lo que es fuera de la naturaleza, le tiene que volver otra vez a incluir dentro de la naturaleza, y tiene que entrar otra vez en la naturaleza con un gesto de organización y de cuidado y de ayuda para volver otra vez a crear de los monocultivos quimicalizados que hemos generado, que hemos desarrollado el ser humano, a volver otra vez a hacer ecosistemas autorregulados. Porque realmente cuando se armoniza el cultivo, hablaba esta mañana Raquel del no aprovechamiento al máximo de una parcela, ¿no?,
poner arbustos, poner zonas calientes, zonas reservorias, donde ahí vamos a tener unos aliados que no vemos, pero que nos van a ayudar a hacer agricultura. Y sobre todo nos va a hacer agricultura en un cultivo saludable. En un cultivo que los hongos y las plagas nos afectan mucho menos. No nos va a dar tiempo a profundizar en la historia de la complejidad y la conformación de los cuerpos constitutivos de la naturaleza. Pero la corriente biodinámica dice que la planta no puede enfermar, que lo que el ser humano ve como enfermedad en la planta es un desequilibrio que viene del suelo. Porque al final la planta, con su mundo radicular, parasita del suelo y eso, vamos a decir como la capara del perro, parasita, y según el estado que tenemos en el suelo, vamos a ver un proceso vegetativo en el desarrollo de nuestras plantas, de germinación, floración y fructificación. Crecimiento, floración y fructificación. Hay una problemática muy grande que nos estamos ya dando cuenta de que los frutos en los árboles de verde pasan a podrido. Hay una insuficiencia energética, ¿no? Que la biodinámica habla mucho de las fuerzas y de las sustancias. Las sustancias están en el suelo, pero las fuerzas no las vemos. Lo que decía Raquel, cómo se mide el amor o el odio. Entonces aquí tenemos una característica de un suelo biodinámico, trabajado desde el concepto de la fertilidad, de la reposición, porque a la tierra le estamos extrayendo, pero no le damos a veces. No le damos lo que realmente, esa parte orgánica, ¿no? Esa parte de lo vivo, orgánico que viene de organización, de orden. Orgánico que viene de órgano. La vida de un organismo pertenece o es conformada por órganos que pertenecen al organismo. Parte que pertenece al todo y todo que pertenece a la parte. ¿No? Entonces tenemos que volver a sintonizar, tenemos que volver a colorear la naturaleza. Estamos en un momento maravilloso de la humanidad. Nunca había habido tanta información, tanta tecnología, porque la biodinámica no es... En mi tierra, de donde yo vengo de La Rioja, hay mucha gente que se piensa que la biodinámica es labrar con caballerías los viñedos. Y eso es folclore. Entonces aquí tenemos un suelo biodinámico con una característica, un suelo vivo, un suelo estructurado, donde se encuentran poros, donde se encuentran degradación de materia orgánica, donde se encuentra un suelo esponja. Y que vemos físicamente eso, esa esponjosidad. Pero detrás de esta tierra hay microorganismos, micro y macroorganismos. Hay interactuaciones energéticas de positivos y negativos. ¿No? Lo comentaba el otro día. A veces que la tierra y las plantas, la comida está, pero igual no hay accesibilidad a ella, ¿no? Es como si nos ponen una mesa aquí de manjares, nos atan las manos y no lo podemos coger. La comida está ahí. Entonces, la biodinámica es poner esa condición de vida y empezar a impulsar todo lo que tiene que aparecer dentro de la tierra, a todos los niveles. Y con otra particularidad, el cambio climático, el famoso cambio climático, que cada vez vamos a tener, lo decían esta mañana, lluvias muy a torrente y sequías muy largas. Entonces, cuando venga la lluvia, tenemos que tener un suelo esponja de retención. Hay estudios y estadísticas que en el suelo, en el sotobosque, en el suelo donde no se cultiva, donde está el bosque, donde entran todos los procesos de degradación de la materia orgánica producida por ese mundo vegetal, en el momento que la vida se acaba fuera de la Tierra, ¿no? Empieza a dominar el mundo terrestre sobre el mundo celeste, que es el otoño y el invierno, ahí hay acumulaciones de agua de entre el 80 y el 90%. En el suelo cultivable estamos entre el 10 y el 15. ¿Qué pasa? Cuando viene la lluvia, se tapa el poro y se produce el exiliado. Entonces la poca fertilidad que tenemos en superficie se nos va. Y otra característica de tener un suelo vivo es que esas plantas que están alojadas y asentadas en ese suelo vivo van a poder metamorfosear a los cambios que vienen
del mundo exterior, del mundo climatológico. Si no, va a ser cada vez más difícil hacer agricultura y va a ser una agricultura muy dependiente del ciudadano. Esta representación, pues bueno, se ve claramente que a la vez que perdemos nuestra biodiversidad, perdemos también nuestros aliados. Esos seres que no nos damos cuenta que están ahí, pero que nos ayudan a producir ese equilibrio. Debemos de volver otra vez a trabajar por esa potencialidad del ecosistema. Otra cosa que dice la biodinámica es que la Tierra la tenemos que considerar, el suelo, como si fuese un ser vivo. Y que ese ser vivo, en los ciclos estacionales, que también se le da mucha importancia, hace una respiración de expansión y contracción en el año. Estos son los momentos que hay que ir orientándose o orientar el trabajo con el suelo y orientarse el trabajo con el mundo aéreo, ¿no? Otoño-invierno, cuando la vida, el fruto, la fruta se acaba, tenemos que volver otra vez a ponernos a trabajar con la tierra, ¿no? En mi zona, en La Rioja, cuando se termina de vendimiar, la gente se olvida de que tiene que hacer nada hasta la rotación de la viña del año siguiente. Y no, cuando termines de vendimiar, has terminado un ciclo aéreo, un ciclo vegetativo, hay que focalizarse en producir y reponer y reposicionar la vida del suelo. Esto es como la despensa de casa o la cuenta corriente. Te sacas, lo metes y al final, pues es una ruina. Entonces, el otoño y el invierno, desde el concepto de la biodinámica, es cuando esa vida que vivimos y que interactuó fuera de la Tierra doma o domina el mundo terrestre, y es cuando es el proceso que el agricultor se tiene que poner a trabajar con los suelos, a cultivar, a labrar, a fertilizar y a dejar ya el suelo preparado, porque en esa historia del trabajo con la tierra es lo que vamos a ver como por imagen en el mundo vegetativo. Lo comentaba el otro día, esto lo vio muy claramente el filósofo alemán Goethe, ¿no? Un pensador, un personaje, ¿no? Que está en su bibliografía y que es profunda y que les invito a que se acerquen. Él, como vio en su observación de la naturaleza, él veía la vida como nosotros vemos el mundo físico, y él vio en esa vida que estaba en la naturaleza, sobre todo en el momento preciso del año, le producía a él las fuerzas para crear su poesía. Y se da cuenta, ¿no?, que aquí reconoce que en el mundo físico-material hay unas fuerzas de caída, telúricas, de descomposición y de muerte. Pero sobre todo le lanza a Newton, pensadores que pasaron por aquí, por la Tierra, por un pensamiento materialista que ha sido bueno por la evolución de la humanidad, pero le lanza la pregunta de cuál es la fuerza que sube la montaña al árbol. Porque hay otra fuerza inversa, hay una fuerza levitatoria, calórica, lumínico, celeste. Entonces la biodinámica está continuamente trabajando en esas dos polaridades. Un mundo térreo, un mundo único, un mundo de oscuridad, un mundo radicular, y a la inversa un mundo de germinación, de crecimiento, de floración y de fructificación. Entonces también se podría enlazar ahí en esas dos corrientes una relación también con los elementos, con la tierra, el agua, el aire y el fuego, que tanta importancia se le da en la agricultura biodinámica. Todo comienza en el suelo. Para mí, lo veremos más adelante, hacer un vino, ¿cómo diría yo? Mi entendimiento de hacer un vino es embotellar un paisaje que tiene que ver con todo esto. Un suelo vivo, un suelo fértil, un suelo aflojado, no rígido, ¿no? Porque también
ustedes que trabajan con la fertilización o con el riego, si tú tienes un suelo esponja, esto va a pasar en un proyecto ahora en Castilla-La Mancha, suelos y climas muy secos, y el agricultor me dice, Ángel, estoy gastando un 30% menos de agua por esa capilaridad y por esa absorción de los suelos. O sea, eso es economía. Entonces, si producimos esa transformación en los suelos, vamos a embotellar ese paisaje, ¿no? Que es lo que queremos, lo que estamos, o lo que estoy continuamente viendo y escuchando en lo que ustedes quieren desarrollar aquí. Y al final, pues habrá un reconocimiento de esos suelos vivos, de ese matiz, de ese sabor, y que cada cual en su vinícola será una individualidad, como habla la biodinámica, y tendrá su propio gusto y tendrá también, ¿no? En el vino, detrás del vino, hay una historia que contar, ¿no? Y que cuanto mejor se cuente la historia, es también una historia sociocultural, porque ustedes quieren que vengan aquí a verles y escuchar pues, cosas que tengan esta profundidad y esta conexión con la vida, porque a todo el mundo le entusiasma, ¿no? El entusiasmo es el motor de la vida. Sin entusiasmo, pues difícilmente, ¿no? Y yo puse a mi empresa, porque nosotros venimos de otro nombre de empresa, enteos, porque en griego significa eso, entusiasmo. Y enteos es también esa fuerza interior, ¿no? Que la descubres, ¿no? Esa capacidad, esa cualidad, la descubres y la ofreces al mundo, ¿no? Yo ahora me doy cuenta que aquello que buscaba fuera en la agricultura, ¿no? Y que agradezco en mi agricultura, cuando empecé con mi viticultura, agradezco mucho haber tenido al agricultor de la agricultura convencional, porque él para mí fue mi maestro. Yo vi en él lo que a mí no me gustaba, entonces tuve que buscar. Me costó mucho, porque hace 23 años, en un pueblecito de 1000 habitantes, un pueblo eminentemente vitícola, coger una orientación totalmente diferente, inversa, donde está la agricultura, pues no es nada fácil. Pero bueno, para mí me ha servido porque ha sido mi camino de conocimiento y mi camino de desarrollo de lo que yo quería, entender la tierra. Ahora, en mi trabajo de asesoramiento en proyectos de todo tipo, porque yo ahora asesoro horticultura, fruticultura, estamos en un proyecto muy fuerte de producción de carne, entonces eso es lo que me está ampliando son los conocimientos de la agrocultura, ¿no? La cultura del agua. Entonces, principalmente, cada cual y en su lugar, tener esas herramientas y esas formas, ¿no? Porque primero para hacer un tránsito o para introducirse en la agricultura biodinámica, pues ir como acercándose a esos conceptos y ese conocimiento de esa historia de 1924 y ir saliendo afuera aplicándolo en nuestra finca. La agricultura biodinámica, cuando te acercas a ella, pues bueno, según cómo la cojas o quién te la cuente, pues bueno, no es fácil. Esto es una historia de nuestra tierra. En La Rioja, no es un fondo de Rioja, los viñedos se pusieron donde no era su lugar. Ahora que hay un excedente de producción de uva, esos viñedos y esas producciones de uva no las quieren porque no dan una calidad. Se plantaron viñedos en tierras que eran muy fértiles porque hacía falta mucha uva para la gente que comercializaba el vino de Rioja, y ahora que ya se ha colapsado, son viñedos pues que no van a valer para la calidad. Y que son viñedos y son lugares y son zonas que ahora en la debilidad de la tierra y en la debilidad de las cepas de la viña están teniendo muchos problemas de hongos, incluso hongos en madera. Eso no sé si aquí lo tendréis, pero la enfermedad de madera en el viñedo español o en el viñedo europeo está siendo un problema grandísimo. Un problema que le cuentan que es la segunda filoxera. La biodinámica tiene herramientas de fortalecimiento en todo lo que es el proceso de necrosis o enfermedad de las frutas, de los frutos, ¿no? La viña le da
le afecta mucho a los hongos, pero bueno, en fruticultura, en proyectos de fruticultura este año hemos tenido problemas grandísimos con el tema de los hongos y que, bueno, pues preparados en aplicaciones desde el concepto de protección y fortalecimiento, pues bueno, vemos que hay una disminución en la patología de hongos y de plagas. Lo he hablado que la biodinámica nace en 1924 y tiene también una certificación de calidad que es Demeter. En 1924 sale a la luz de unas conferencias que da un señor en Alemania y en el 1928 se crea una certificación propia del movimiento para dar a conocer las granjas o los proyectos biodinámicos en el mundo y que su certificación es Demeter. Hoy hablaban de la diferenciación. Yo tengo experiencia en proyectos de viticultura que yo hago, que las fincas que hacen biodinámica y certifican en Demeter tienen también un reconocimiento y una búsqueda y como un sello de calidad. Es una diferenciación. Demeter ya no solo en el vino, porque nosotros estamos en la agricultura nuestra, de allí de España o de la península ibérica, tenemos mucha comercialización al norte de Europa, a los mercados elitistas, donde el ecológico se ha colapsado allí ya, de tanto que se produce, y ya el mercado elitista en fruticultura, en verduras, en horticultura, está viendo la certificación de Demeter. Yo voy a proyectos, yo hago proyectos en España, que lo que se produce en España se va directamente a Suiza y Alemania y se vende más caro. Para una persona que hace botellas de vino, pues bueno, pero una persona que hace lechugas o hace horticultura, si le dan un 10 o un 15% de valoración de sus productos, pues económicamente su cuenta de resultados va mucho mejor. Y va mucho mejor también porque al sanear los suelos hay menos problemas en las fracciones. Y hay una producción igual que se produce convencional incluso más. Entonces, es la biodinámica una certificación propia suya de calidad. Demeter. Demeter en el mundo se conoce. Y Demeter en el mundo de los vinos se busca. Y en el mundo del aceite, para hacer grandes exportaciones. Yo he trabajado también en España con almazaras muy reconocidas que su aceite es todo. Y el precio del aceite lo pone la finca. Pues, bueno, pues una manera también de, aparte de que puede sacar la verdadera esencia, esa historia organoléctica que se busca en el vino, esa honestidad, esa redondez, esa guarda, económicamente puede favorecerte también un reconocimiento por ser vino biodinámico. En Francia, ahora mismo, la viticultura biodinámica se está creciendo muchísimo. En Italia y en España. En España, ahora, en 3 años para atrás, se ha multiplicado el suelo biodinámico un 400%. Pero eso es porque hay un consumo que lo está demandando. Si no, no se haría. El agricultor enseguida se pone las pilas y da el cambio. Y yo tengo proyectos de biodinámica que no solo se transforma la tierra, se transforman las plantas, se transforma un poco el entorno y la armonía de la ciudad, sino que hay verdaderas transformaciones en las personas, en los seres humanos. Porque conectan también, o sin darse cuenta también, esa vida que está interactuando. Esa manera de ver y de observar cuando se va trabajando la finca, ¿no? Se sensibiliza. Está trabajando, lo que decía el otro día, es como si tú tienes un ser, ¿no? La tierra, vamos a reconocer que es un ser que está con afecciones, con debilidades, y es parecido como si tuvieras un ser querido que está enfermo y te ayudas te acercas a él a ayudarle, a sanarlo. Pues es un poco el ser humano lo que tiene que empezar a hacer, a descubrir con la tierra. Estamos trabajando con una tierra que en cierta medida está desgastada. Entonces, ¿cómo volvemos otra vez a reponer y a sintonizar
esa vida que en otro tiempo estuvo presente en la Tierra. Entonces, en ese 1924, aparte de aparecer esas tres inquietudes, aparecen como tres historias o como tres aportaciones a la agricultura. Y una es reconocer que la finca es un organismo vivo, autónomo y autosuficiente, y que interactúan todos sus órganos dentro de ella. Un segundo aporte, que esta mañana me he quedado con el micro y el macro que explicaba Luis, y que dice que lo pequeño y lo grande, lo micro y lo macro, tienen una relación o es lo mismo, es un símil. Y ya por último, sería una aportación de una serie de sustancias que se llaman los preparados biodinámicos, pero que hoy no daría tiempo a explicar esa historia de los preparados biodinámicos, del uso, del empleo. Pero bueno, viene un poco, esos preparados biodinámicos vienen un poco, dicen un poco que es las sustancias que van a hacer esa reposición y esa sintonización de nuevo con la vida y la reposición de la vida de la Tierra. He traído el libro donde hace las conferencias, porque aquí salen las conferencias del 1924. Este es el libro, donde es un libro que representa esa reunión de esos agricultores que vamos a reconocer que eran grandes agricultores, eran grandes propiedades del norte de Europa, era la alta aristocracia del norte de Europa, en un momento crucial, 1924, donde se había desarrollado una primera guerra mundial y se estaba gestando la segunda. Y había una historia económica en el mundo agrario muy fuerte y se estaba desarrollando una agricultura tecnificada, quimicalizada y industrializada para el futuro. Entonces, bajo esa inquietud, nacen las 8 conferencias donde están inscritas el comienzo de la agricultura biológica. Y cuando lo lees, cuando empiezas a leer, pues hay cosas que te llaman la atención, ¿no? Como ya se dieron cuenta, hace 100 años, de cómo iban a estar nuestros suelos, nuestra agricultura de este tipo. Una agricultura infértil y carente de vida. Bueno, no me va a dar tiempo a leer nada de lo que hay por ahí escrito, porque es un libro que es profundo y muy abarcante, ¿no? Y que nosotros en España lo que estamos haciendo es crear grupos y crear lugares donde hay una inquietud con la agricultura biodinámica de juntarse y trabajar, pues, principalmente esta conferencia. O hay un personaje de la viticultura biodinámica que es el francés Nicolas Joly, que tiene libros editados en la corriente de viticultura biodinámica, sobre todo uno que es muy bueno, que yo trabajé en mis comienzos, que es El vino del cielo a la tierra. Porque a mí me preguntaban qué bibliografía se podía encontrar para empezar a encontrarte con esa agricultura biodinámica, y para mí uno de los libros que me ayudó muchísimo fue el libro de Nicolas Joly, El vino del cielo a la tierra. Es un vino que habla de la biodinámica en un conjunto bastante global y muy orientado a la viticultura. Y es como es comenzar a leer, a profundizar, ¿no? A adquirir conocimientos, y luego yo, como con lo que tengo en mi finca y en mi lugar, salgo y lo adapto. Porque yo siempre hablo pues, bajo mi experiencia de tantos años, ¿no? Yo puedo decir que la biodinámica, cuando se hace bien, funciona.
Porque muchas veces, y la connotación del ser humano de este tiempo con una actividad neurosensorial muy fuerte, de un pensamiento mecanicista, reduccionista y materialista, pues como que acogemos todo en la cabeza y luego lo pasamos a la acción. Todo lo que pensamos, lo que sentimos, no, hay que pasar luego a salir afuera, a desarrollar y hacer el trabajo. Y ver que cuando se trabaja se producen esas transformaciones. Una historia muy reparadora o un trabajo de reposicionar y de activar la vida del suelo es trabajar con las materias orgánicas, con el compost. Yo soy un gran experto en compostaje y realmente cuando se trabaja con los compost y cuando se hace un compost bien hecho y una buena procedencia de animal o vegetal, se pueden conjuntar las dos. En poco tiempo la tierra se pone en funcionamiento. Enseguida ves actividad de seres, ya cuando aparecen las noticias, eso ya es la rehostia, ya puedes decir que es un suelo, pues ya el camino de un suelo fértil, y la biodinámica también da esa importancia al mundo de los animales, ¿no? El poner en contacto con tu cultivo los animales es una manera de restaurar nuestro espacio del pasto en momentos que nos permiten, ¿no? Porque en un viñedo no puedes tener un animal continuamente, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora cuando no hay lluvia, cuando llueve, está lloviendo y germina una cubierta vegetal, lo que come el animal y excreta es una bomba de microorganismos para el suelo y producido por el propio animal en la tierra. La biodinámica explica que cuando el animal come y eleva el mundo vegetal a su mundo animal, ¿no? Y a su metabólico, en el metabólico dice que hace un símil, ¿no? El metabólico del animal, la raíz del vegetal y la parte neurosensorial del ser humano la hacen una relación directa. Entonces dice que el animal en el metabólico capta la carencia de ese mundo vegetal y personaliza la fertilidad a ese suelo. Yo tengo un proyecto portual que ahora mismo 400 hectáreas hortícolas con vacas, haciendo la rotación de cultivos, metiendo los animales, interactuando con ellos en el cultivo, y es una maravilla cómo se transforman esos suelos. Unos suelos que venían de una práctica agrícola convencional muy agresiva, y en 5 años hemos transformado los suelos. Hemos transformado los suelos a niveles de producir 80 y 90 mil kilos de sandías y de melones por hectárea. Eso no se lo quería ni el agricultor. Y cuando empezamos, la finca estaba para cerrar. Nos llenábamos de pulmones, nos llenábamos de hongos. Era un desastre. Fue llegar, incluir el animal y potenciar esa fertilidad del suelo por medio de la materia orgánica compostada, y eso funciona ya solo. Entonces, cada quien en su lugar, por las herramientas que tiene y acercándose al conocimiento, vamos a decir, de una agricultura de entendimiento, de reposición de la vida de la tierra, porque yo hoy vengo a hablar de agricultura biodinámica, pero la agricultura debiera ser una, porque se está poniendo muchos nombres hoy a la agricultura. Es la agricultura del ser humano que se reconecta otra vez con su tierra, y en la necesidad que tiene de ofrecimiento se pone a trabajar. Agrocultura, la cultura del agro. Cultura que viene de cultivar, de cultivarse. ¿Qué mejor que cultivarse uno cada cual con su tierra? Y es maravilloso porque luego de ahí vamos a sacar un gusto, un sabor, una esencia. Luego un tomate, una cebolla o una manzana no se cata, pero casualmente el vino, y en la historia del vino y el vapor del vino se ha desarrollado una cata. Esto me pasó una vez en Primera de Oro con un holandés que venía a catar vinos, y le dijimos: a este le vamos a dar. Y le pusimos vinos, todos los tapados, y le pusimos una botella de vino y un proyecto que era puro biodinámico. Cuando llegó la botella, abrió seco en la botella y preguntó qué había detrás de ese vino. Y le tuvimos que explicar. Entonces hay personas en el mundo que ya tienen esa capacidad de detectar que detrás de ese vino hay algo más. Hay vida, hay un agricultor, hay una historia de un ofrecimiento del ser humano a la tierra. Y poco más vengo a decir, porque me puedo profundizar
profundizar y enredar mucho más porque hay mucho trasfondo y habría pues que tener más tiempo de explicar más conceptos o profundizar un poco en las bases que inicialmente yo he podido intentar explicar. Tengo vídeos, no soy un gran experto en hacer vídeos, en YouTube de la historia de elaboración y uso de de preparados, y sobre todo tengo un vídeo muy potente que es la historia del entendimiento y el tratamiento de los hongos, que hoy tan grandes y tan fuertes y tan agresivos están. Yo me recuerdo de chiquito, cuando iba a la niña, el vidrio hacía una mota en la hoja y te daba tiempo a tratar por un producto que era sistémico, era un producto de contacto. Un caldo bordelés es lo más suave y lo menos agresivo. Hoy te aparece un vidrio larvado y en 3 días te dejas sin cosecha. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Los hongos han hecho metamorfosis agresivas, pero por el tratamiento que les hemos dado. A mí me gusta y me encanta hacer preguntas. ¿Qué hemos hecho con los hongos? ¿O dónde están los hongos benefactores que interactúan y se relacionan con los patógenos dentro de la tierra? ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿En un suelo compactado o en un suelo carente de vida? Entonces, ¿cómo volvemos otra vez a orquestar? ¿No? Lo decía hoy por ahí, ¿no? El agricultor tiene que ser, aparte de tener esa connotación de artista, ¿no? de entrar a colorear y a pintar y a armonizar y a sintonizar otra vez la naturaleza, tiene esa connotación de nombre batuta, nombre orquesta, ¿no? Que pone una serie de órganos, instrumentos y crea una melodía. ¿No? O un pintor que coge su lienzo y crea un cuadro precioso y colorido. Entonces la agricultura necesita de seres humanos que quieran desarrollar ese arte. De volver otra vez a sintonizar, no hay que ir para atrás, como también encuentro en muchos los viñerones estos de mi zona, ¿no? Y dicen, no, la agricultura es volver a hace 30, 40 años para atrás como nuestros abuelos, no. Porque no estamos ni en la condición de suelo como hace 40 años, no hay la fertilidad de hace 40 años. La tecnología y el avance que tenemos es para ser más eficaces y desarrollarlo mucho mejor. El mundo se ha hecho pequeño con nuestros pequeños aparatitos que llevamos en el bolso. Y es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo que tú puedes hacer algo en tu finca y lo puedes vender al mundo así, su facto. Y hay una persona que igual puede estar buscando tu proyecto de un vino respetuoso, de un vino de un ser humano que se ofrece, que se entrega, que colabora y interactúa con la tierra, y no vas a tener ningún problema de venderlo al precio que tú le pides. Tengo amigos que lo hacen. Que hacen vinos a 400 euros. Y se los quitan de las manos. Incluso que no se hace falta ni la denominación de origen para vender. Pero bueno, esos son casos sueltos y aislados. Los límites los pone la mente. Pues nada, muy agradecido de poder venir aquí, como he dicho antes, a contar mi corta y humilde experiencia, que hay mucho potencial, que tenéis mucha fuerza, que agradezco mucho. Agradezco mucho el trato que hemos recibido y ya por último, si tenéis alguna pregunta que os pueda contestar, pues encantado.